Reciban todos un cordial saludo. Shalom, que la paz de Dios les acompañe donde quiera que se encuentren. ¿Qué sucede cuando inicias una temporada nueva en tu vida con el corazón puesto en las cosas viejas? En la Biblia, Dios nunca trabajó con relojes ni calendarios, sino con tiempos y con procesos. No hablaba de años nuevos, sino de desiertos, transiciones, temporadas, esperas, cruces de río, entradas a la tierra prometida. Y una de las tragedias más silenciosas del pueblo de Dios siempre fue esta: entrar en un nuevo tiempo con el mismo corazón que los hizo estancarse en el tiempo anterior. Israel salió de Egipto en un solo día, pero Egipto tardó décadas en salir del corazón de Israel. Caminaban hacia una tierra nueva, pero pensaban con una mentalidad vieja. Dios los movía hacia adelante, pero su interior seguía atado al pasado. Esa tensión entre lo que Dios está haciendo y lo que el corazón se resiste a soltar es el núcleo de muchos estancamientos espirituales. Hoy no estamos hablando de fechas en el calendario, estamos hablando de cambios de etapa, de momentos donde Dios está cerrando ciclos y abriendo otros, de temporadas donde algo termina y algo comienza. Y el verdadero peligro no es el cambio externo, sino la falta de renovación interna. Porque es posible que Dios esté haciendo algo nuevo y que nuestro corazón todavía no esté listo para reconocerlo. El pasado no sanado se convierte en un ancla para el futuro. Dice Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Estas palabras no fueron pronunciadas para un momento de calma, ni desde la comodidad de un pueblo próspero y estable. Nacen en el contexto del exilio, cuando Israel había perdido tierra, templo, identidad, horizonte. Estaban lejos de casa, estaban rodeados de frustración, derrotas y preguntas sin respuesta. Y humanamente hablando, tenían todas las razones para vivir mirando hacia atrás, hacia lo que fueron, hacia lo que perdieron, hacia lo que ya no tenían. Y es precisamente allí donde Dios sorprende. No les dice, recuerden lo glorioso que fui, ni aférrense a lo que ya conocen. Les dice algo mucho más desafiante: no permitan que el pasado gobierne lo que estoy por hacer. Dios no está negando la historia, está confrontando la dependencia emocional y espiritual del pasado. Aquí el verbo hebreo sacar, acordarse, va mucho más allá de un recuerdo ocasional. Implica revivir activamente, traer algo al presente con carga emocional, permitir que ese recuerdo modele acciones, decisiones, actitudes y expectativas. En otras palabras, Dios sabía que el verdadero problema no era lo que Israel había vivido, sino lo que ese pasado seguía viviendo dentro de ellos. Y es que un corazón atrapado en el pasado pierde sensibilidad espiritual, se vuelve reactivo en lugar de receptivo. Evalúa lo nuevo con categorías viejas, interpreta cada movimiento de Dios desde heridas abiertas y no desde promesas vivas, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso Dios advierte: un pasado no sanado termina robando la capacidad de discernir el presente. Muchos creyentes hoy no están detenidos por la falta de fe doctrinal, sino por memorias no redimidas, decepciones con líderes, traiciones relacionales, oraciones que parecieron no ser respondidas, decisiones que salieron mal. Todo esto va formando una especie de archivo que en lo interno hace que se juzgue desde allí cualquier nueva etapa espiritual. Y sin darse cuenta, la persona ya no camina en fe, sino por defensa emocional. Ya no se espera, se protege. Ya no se abre, se cuida. Ya no discierne, está sospechando todo el tiempo. Y si el pasado no resuelto se convierte en una lente distorsionada, todo lo nuevo se va a mirar con cautela, toda promesa se escucha con una reserva, toda invitación de Dios se responde con un temor silencioso. El problema no es recordar, el problema es cuando el recuerdo se convierte en ancla y lo que debía ser testimonio termina siendo una prisión de la cual es muy difícil salir. Dios siempre hace lo nuevo, pero no siempre es reconocido. En Isaías 43:19a dice: He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Aquí Dios no anuncia una intención futura ni una posibilidad lejana, anuncia una acción en curso. El verbo que está presente allí, yo hago, significa que mientras el pueblo duda, Dios ya está obrando. Mientras ellos revisan el pasado, Dios ya está gestando el futuro. Mientras ellos se preguntan si algo puede cambiar, Dios ya está sembrando lo nuevo. Esto nos revela una verdad clave: la obra de Dios no depende de nuestra percepción para existir, pero sí depende de nuestra sensibilidad para ser reconocida y abrazada. La palabra hebrea kadash, nueva, no se limita a algo diferente o reciente.
Habla de renovación profunda, de restauración que devuelve vida a lo que parecía desgastado, de algo que no es una simple repetición mejorada, sino una intervención divina que transforma desde la raíz. Dios no solo cambia circunstancias externas, restaura significados internos, cambia la manera de caminar, de mirar, de entender. Por eso la pregunta divina es tan confrontadora. ¿No lo conoceréis? No es una pregunta intelectual, es una pregunta espiritual, porque Dios no cuestiona la capacidad mental del pueblo, sino la sensibilidad de su corazón. Hay obras de Dios que no se perciben porque no encajan con nuestras expectativas previas. Y aquí aparece una verdad incómoda. No toda obra de Dios es rechazada abiertamente, muchas simplemente pasan desapercibidas. Un corazón viejo puede estar rodeado de señales nuevas y aún así vivir como si nada estuviese ocurriendo. Puede estar en medio de una transición divina y sentir que todo sigue igual. Puede estar caminando sobre terreno renovado, pero con la mirada fija en las ruinas antiguas. La familiaridad con la frustración termina normalizando la esterilidad. Cuando alguien se acostumbra a vivir sin esperanza, deja de buscar señales de vida. Y así lo nuevo de Dios no se niega, sino que se ignora. Dios sigue haciendo cosas nuevas. La pregunta nunca ha sido si Él obra, sino si nuestro corazón está lo suficientemente renovado como para reconocerlo cuando sucede. Dios no siempre quita el desierto, pero siempre transforma la manera de atravesarlo. En Isaías 43:19b dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando Dios habla de desierto, no se refiere solo a un lugar geográfico, sino a un lugar de condición espiritual. El desierto es en ese tiempo donde las respuestas no llegan rápido, donde la oración parece rebotar en el cielo, donde las fuerzas escasean y el alma aprende a depender. Es el espacio donde se revela lo que realmente sostiene nuestra fe. Dios no promete eliminar el desierto, no dice quitaré el desierto, sino abriré camino en el desierto. Esto cambia completamente la perspectiva. El problema no es estar en el desierto, el problema es no saber por dónde caminar dentro de él. Un desierto sin camino produce confusión y un desierto con camino produce formación. El verbo abrir implica una acción soberana y deliberada de Dios. No es un sendero improvisado ni una salida temporal. Es una vía preparada por Él mismo, invisible hasta que se camine en obediencia. Dios no suele mostrar el camino completo desde el inicio, lo revela paso a paso, a medida que el corazón aprende a confiar. Luego añade allí el versículo: ríos en la soledad. El desierto es un lugar seco, la soledad es estéril, pero Dios introduce vida donde naturalmente no debería existir. Los ríos representan provisión constante, frescura espiritual, renovación interior. No aparecen antes de tiempo ni en abundancia excesiva. Aparecen cuando la sed es real. Y aquí hay una lección espiritual profunda, porque Dios no siempre cambia el escenario, pero siempre cambia la experiencia del que camina con Él. Un corazón viejo ve el desierto como un castigo. Un corazón renovado lo reconoce como un proceso. Por eso muchos desean salir rápidamente del desierto, pero Dios desea formar carácter dentro de él. Y esa formación solamente es posible cuando el corazón deja de resistirse y comienza a aprender. En este punto quiero decirte, ¿qué tal si lo que estás pasando en tu vida no es solamente un desierto en el cual el Señor te está formando? ¿Qué tal si esas situaciones de tu vida te están atrayendo más a Dios por medio de un proceso del cual vas a salir victorioso, pero cuya victoria no puedes ver en este momento? ¿Qué tal si lo que te está sucediendo no es otra cosa que un proceso de preparación, de formación que el Señor tiene para tu vida? Un corazón viejo repite ciclos, un corazón renovado discierne procesos. En Ezequiel 36:26 leemos: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios no promete simplemente cambiar circunstancias externas, promete intervenir en el centro mismo del ser humano. El corazón, en la cosmovisión hebrea, Lev, no es solo la sede de las emociones, es el lugar donde nacen las decisiones, donde se procesan los pensamientos, donde se define la dirección de la vida. Un corazón viejo no es necesariamente rebelde. Muchas veces es un corazón cansado, endurecido por la espera, a la defensiva después de tantas decepciones. Es un corazón que aprendió a sobrevivir espiritualmente, pero olvidó cómo confiar plenamente. Por eso, sin la renovación interior, las personas no avanzan, sino que repiten reacciones, repiten errores, repiten patrones. Cambia el contexto, pero la respuesta es la misma.
Cambia la etapa, pero la actitud permanece intacta. La renovación que Dios ofrece no es superficial, no es un ajuste de conducta ni una mejora temporal, es un cambio de naturaleza. Dios quita el corazón de piedra, que es insensible, rígido, resistente, y coloca un corazón de carne, sensible, receptivo, moldeable. Cuando el corazón es renovado, algo profundo ocurre. El creyente deja de vivir por ciclos y comienza a discernir procesos. Y es que un ciclo se repite, pero sin aprendizaje, pero un proceso forma, aunque duela, aunque implique dolor. Un corazón renovado entiende que no todo se resuelve rápido, pero todo puede ser redimido. Aprende a leer los tiempos con sabiduría, a no desesperarse por la demora, a no interpretar cada dificultad como retroceso. Y es que Dios no está interesado en llevarnos simplemente a un nuevo escenario, sino en formar en nosotros una nueva manera de caminar. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando el entorno mejora, sino cuando el corazón es transformado. Dios no quiere mejorar tu ciclo, quiere transformar tu caminar. En Romanos 12:2 leemos: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí el apóstol Pablo toca el núcleo del problema espiritual del ser humano. No habla de ajustes externos ni de mejoras circunstanciales. Habla de transformación. Y no cualquier transformación, sino una que ocurre desde dentro hacia afuera, comenzando con la mente, en la manera de pensar, de interpretar la realidad y de responder a la vida. La palabra griega que Pablo utiliza, metamorfo, no describe un cambio superficial ni una modificación estética. Es la misma palabra usada para describir la transfiguración de Jesús. Habla de un cambio de naturaleza, de forma, de esencia. No se trata de parecer distinto, sino de ser distinto. Dios no está interesado en creyentes que solo aprendan a adaptarse mejor a los cambios del entorno. Él desea hijos transformados que aprendan a caminar con Él en cada temporada, aun cuando el entorno no cambie. Muchos creyentes desean que Dios mejore su ciclo, que haga el desierto un poco más llevadero, que el proceso duela menos, que la espera sea más corta. Pero Dios apunta a algo más profundo. No quiere solo mejorar el ciclo, quiere transformar la manera en que caminamos dentro de Él. Porque mientras el corazón no cambia, cualquier nuevo periodo termina reproduciendo las mismas frustraciones en un distinto escenario. La renovación del entendimiento no es solo adquirir nueva información bíblica, sino permitir que la palabra reconfigure la manera de pensar. El entendimiento renovado deja de interpretar la vida desde el temor y comienza a leerla desde la fe. Deja de reaccionar desde la herida y empieza a responder desde la verdad. Deja de resistirse a los procesos y aprende a discernir lo que Dios está formando en medio de ellos. Un nuevo tiempo sin renovación interior suele producir más cansancio espiritual. La persona avanza externamente, pero se siente vacía por dentro. Cambia de etapa, pero no cambia de actitud. Vive esperando que algo afuera se modifique para finalmente encontrar paz. Pero la paz bíblica no depende de la estabilidad del entorno, sino de la transformación interior. En cambio, un corazón renovado puede atravesar cualquier etapa con esperanza. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Hay discernimiento para entender los tiempos, paciencia para esperar, paz para caminar aun cuando no todo esté claro. Este es el fruto de una vida transformada, no de un ciclo mejorado. Dios no quiere solo llevarnos a otro lugar, quiere enseñarnos cómo caminar con Él donde quiera que estemos. Porque cuando el caminar es transformado, ningún proceso es vano, ningún desierto es estéril y ningún tiempo es perdido. Así que cuando Dios abre un nuevo tiempo, también invita a un nuevo corazón. Pensemos en Josué frente al Jordán. Moisés ya no estaba. El pasado glorioso había quedado atrás. Delante había un río crecido y una tierra que era desconocida. Dios no le dio un mapa detallado, le dio una promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Cada transición espiritual es así. No sabemos todos los detalles, pero sabemos quién camina con nosotros. El verdadero peligro no es el cambio, sino entrar a nuevo tiempo con un corazón que se niega a ser renovado. Dios sigue haciendo cosas nuevas. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar atrás lo viejo que ya no pertenece a ese tiempo. Oremos. Señor, no queremos repetir ciclos, queremos discernir tus procesos. Señor, te pedimos que renueves nuestro corazón, que sanes nuestras memorias, que nos hagas sensible a lo que tú ya estás haciendo. No queremos quedarnos atrás mientras tú estás avanzando. Queremos caminar contigo. Señor, guárdanos, protégenos y ayúdanos a ser inteligentes y a ser discernidores de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.